millones que entre las tinieblas viven perdidos sin un Salvador. ¿Quién irá a las nuevas proclamando que por Jesús Dios salva al pecador? Todo poder mi Dios me dio y a mis siervos mando yo, id al mundo y proclamad el Evangelio, y estoy con vosotros. Bienvenido al segmento Palabras de Vida Eterna, un espacio en el que meditaremos la palabra de Dios con el propósito de aprender de Él y edificar nuestra vida espiritual. Para salvarnos de la muerte eterna, su vida Él ofreció en la dura cruz. Todo poder mi Dios me dio, y a mis siervos mando yo, id al mundo y proclamad el Evangelio, y estoy con vosotros siempre. Lo invitamos a escuchar esta meditación, recordando lo que dice su palabra. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Coro excelso, santo y jubiloso, eternamente gloria a Dios dará. Todo poder mi Dios me dio, y a mis siervos mando yo, id al mundo y proclamad el Evangelio, y estoy con vosotros siempre. Que el Señor les bendiga, amados hermanos, en este hermoso momento. Es un privilegio de parte de nuestro Señor el que podamos cada uno de nosotros poder tomarnos un tiempo para meditar en su bendita palabra. Creo que estamos considerando un tema muy importante, amados hermanos. Soy cristiano, ¿y ahora qué? Ya hemos escuchado ampliamente acerca de que si fue el Señor quien nos buscó o nosotros le buscamos a Él. Hemos escuchado también, hermanos, ampliamente acerca de aquellas figuras que describen la responsabilidad del cristiano para buscar y actuar como Dios quiere, como fuimos escuchando en las noches del lunes y martes, amados hermanos. Pues anoche se habló acerca de un tema también muy importante, que es el cristiano y la oración. Y esa importancia de la oración en la vida cristiana, porque, amados hermanos, el Señor, nuestro Dios, tiene un propósito para cada uno de nosotros, que andemos en su voluntad. Por lo tanto, hermanos, es necesario que cada uno de nosotros consideremos eso para que podamos ver lo que la palabra de Dios nos muestra y sepamos con ello lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Quiero, con la ayuda del Señor, considerar un tema más en este momento, amados hermanos, y lo vamos a hacer siempre a través de nuestro pasaje base, que es el libro de los Hechos, en el capítulo 19. Pero vamos a estar leyendo el día de hoy, o enfocándonos, más bien dicho, en el versículo 17. Hechos 9, 17. Vamos a leer la bendita palabra del Señor, que nos dice de la siguiente manera. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo las manos sobre él, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y que el Señor nos ayude a meditar en su bendita palabra. Amados hermanos, recordemos la historia que estamos viendo acá en este capítulo de los Hechos. La conversión de Saulo de Tarso, aquel perseguidor de la iglesia, aquella persona que estaba buscando que los cristianos siguieran hablando de Jesús, pero ahora él tiene un encuentro personal con el Señor Jesucristo.
Ese encuentro hace que en Pablo haya un cambio radical, un cambio total que lo lleva a una nueva vida, que lo está llevando a una nueva etapa en su vida, una etapa en donde él todo lo que ha vivido anteriormente prácticamente va a pasar a segundo plano, porque de aquí en adelante comienza la verdadera vida que le va a dar sentido a lo que él haga de allí en adelante. ¿Por qué, mis amados hermanos? Por aquel encuentro que tiene con Cristo el apóstol Pablo. Ahora, en ese tiempo apenas estaba llevándose a cabo su conversión, y acá Dios mismo ya le había dicho a Ananías que es un instrumento escogido para Dios. Dios tiene un propósito para el apóstol Pablo. Ahora llega Ananías a aquel lugar en donde se encuentra el apóstol Pablo, y como dice allí la palabra del Señor, Ananías va y pone las manos sobre el apóstol Pablo, cumpliendo así el mandato de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque nuestro Dios le había mandado para que le impusiera las manos. De esa manera el apóstol Pablo, o en ese caso, en ese tiempo todavía Saulo, recibiera la vista y, como dice al final, sea lleno del Espíritu Santo. Y esta última frase, amados hermanos, es la que nos va a ocupar en esta noche, meditando acerca de la llenura del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros como creyentes tenemos una responsabilidad, y muchas veces la hemos descuidado, o en otras ocasiones no hemos comprendido exactamente lo que signifique ser lleno del Espíritu Santo. Vamos a ver a través de las Sagradas Escrituras acerca de esto, amados hermanos. Lo vamos a hacer a través de 4 aspectos de la llenura del Espíritu Santo. Y la primera que vamos a considerar, amados hermanos, con la ayuda del Señor, es el concepto bíblico de llenura del Espíritu Santo. Si usted puede, voy a estar dando unas citas bíblicas, las puede ir leyendo juntamente conmigo, amado hermano, y si no, pues de igual manera les voy a estar dando lectura. Por ejemplo, ¿qué dicen las Sagradas Escrituras acerca del concepto bíblico de la llenura del Espíritu Santo? En primer lugar, encontramos en el Antiguo Testamento que Dios da aptitudes, o a través de su Santo Espíritu capacita a las personas para que estén a su servicio, pero son personas que están en obediencia a la palabra de Dios. Encontramos 2 ejemplos en el libro de Éxodo. Por ejemplo, Éxodo 28, versículo 3 nos dice: y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado del espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Dios está hablando de aquellas personas a quien Él había preparado para hacer la ropa del sumo sacerdote. Se está manifestando en personas que se someten a la voluntad de Dios. Eso es algo que tenemos que considerar. Se someten a la voluntad de Dios, y por lo tanto Dios les dota de aptitudes, o Dios les da la capacidad de efectuar un servicio, si lo quiere ver de esa manera. Hay un segundo ejemplo, y está en el capítulo 31 siempre de Éxodo, en el versículo 2. Allí la palabra dice: mira, yo he llamado por nombre a Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y yo le he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. ¿A qué se refiere la palabra de Dios cuando habla de Besaleel? Se refiere a aquellas personas, o a aquella persona que tenía un talento para poder trabajar el oro, el azul, la púrpura, e iba a ser la persona que tuviera el privilegio de trabajar aquellos instrumentos que iban a estar en el santuario. Es decir,
Dios les llena con su espíritu, como vemos en ese versículo 2 de Éxodo capítulo 31, le llena de su Santo Espíritu para ponerlo a su servicio. Pero también, si vemos el contexto, vamos a encontrar que es una persona que también se somete a la voluntad de Dios. Eso es lo que encontramos en el Antiguo Testamento. Ahora veamos, siempre siguiendo el tema del concepto bíblico, pero ahora lo vamos a ver a través del Nuevo Testamento. ¿Qué dice el Nuevo Testamento acerca de la llenura del Espíritu Santo? En primer lugar, el Nuevo Testamento nos dice que es una persona entregada y apartada para Dios. Lucas 1:15 nos describe y nos está hablando del nacimiento del Juan el Bautista cuando dice: será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Es decir, esa llenura del Espíritu Santo iba a tener apartado y entregado a Juan el Bautista. Y todos sabemos cómo se condujo Juan el Bautista a lo largo de su vida. Ahora, amados hermanos, vemos un segundo ejemplo. Vemos ahora entonces a Elizabeth, la madre de Juan el Bautista. Siempre en Lucas capítulo 1, en el versículo 41, la palabra de Dios dice que aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo la recibe una mujer con una vida de obediencia. ¿Por qué decimos que Elizabeth lleva una vida de obediencia? Porque si usted lee Lucas 1:6, va a encontrar que Elizabeth sí cree la palabra de Dios cuando se le habla acerca del anunciamiento del nacimiento de Juan el Bautista. No así el padre o Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Él en el inicio duda y por eso él por señal le queda mudo por haber dudado de la palabra de Dios. Pero vemos ahora siempre en Lucas capítulo 1 versos 18 y versos también 67 de que Zacarías fue lleno del Espíritu Santo. Y entonces ya Zacarías, cuando llegó aquel momento de que presentaran a Juan el Bautista en el 8º día, entonces allí se le abre la boca, se le desata, o es decir, él puede hablar, y ahí vemos que él nuevamente, o él es lleno del Espíritu Santo. Quiero que consideremos lo siguiente: es lleno del Espíritu Santo hasta que pone la fe totalmente en Dios. Antes dudó, por eso no podía ser lleno del Espíritu Santo. Ahora, si vamos viendo otros ejemplos, podemos mencionar al apóstol Pedro, valientemente cumpliendo la voluntad de Dios y predicando ante aquellas autoridades judías, aquellas autoridades religiosas y civiles del pueblo judío, donde él dice la palabra en Hechos 4:8, que lleno del Espíritu Santo le habla a los gobernantes del pueblo, a los ancianos de Israel, y da las razones de por qué él está predicando. Lleno del Espíritu Santo, es decir, alguien lleno del Espíritu Santo es alguien que cumple con toda autoridad la voluntad de Dios. Amados hermanos, vemos una escala acá. Dios llena con su Santo Espíritu a una persona obediente. Dios llena con su Santo Espíritu a una persona para que sea valiente en desempeñar una actividad que Dios le ha designado. Pedro predicando, Bezaleel para trabajar en aquellos instrumentos del santuario, pero también el pueblo en general. Hechos 4:31, cuando el pueblo está orando por aquellos líderes de ellos que estaban siendo intimidados. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios en Hechos 4:31? Cuando hubieron orado, dice, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Si usted ve el contexto, amados hermanos, ellos estaban pidiendo libertad para predicar, y como están llenos del Espíritu Santo, están sometidos a la voluntad de Dios, no están dando lugar a los deseos de la carne. No le dicen, Señor, manda fuego sobre estas autoridades religiosas para que ellos reciban un castigo por no permitirnos
Predicar, no. Alguien lleno del Espíritu Santo muestra la actitud de Cristo y por eso ellos les dicen en su oración: mira sus amenazas y concede a tus siervos, dice, con denuedo, que puedan predicar su bendita palabra. Entonces vamos viendo, amados hermanos, que el concepto bíblico de la llenura del Espíritu Santo es aquel creyente que es utilizado por Dios para cumplir el propósito de Dios, es decir, un creyente que vive la palabra de Dios. Ese es el concepto bíblico de llenura del Espíritu Santo. Ahora, cuando vamos considerando esta palabra de llenar en cada uno de los pasajes, tiene una connotación gramatical, hermanos, para describir que estamos siendo controlados o nos está tomando posesión de algo o de alguien. En este caso, el Espíritu Santo es el que está tomando posesión del creyente, el que está controlando al creyente. En eso podemos resumir la llenura del Espíritu Santo. Usted quizás en algunos otros escritos pueda encontrar que la llenura del Espíritu Santo también es la plenitud del Espíritu Santo. Si a usted le mencionan de la plenitud del Espíritu Santo, es la llenura del Espíritu Santo, amado hermano. Por lo tanto, es algo que al cristiano se le está hablando, se le está mostrando, y a través de la Escritura, en estos pocos pasajes, hemos visto que el concepto bíblico es ser controlado por el Espíritu. Por lo tanto, podemos decir, hermanos, que ser lleno del Espíritu Santo es dejarse controlar por el Espíritu Santo. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Va la pregunta, mis amados hermanos: ¿qué concepto tiene usted de la llenura del Espíritu Santo? ¿Cuál es el concepto que usted ha encontrado en las Sagradas Escrituras o el que a usted le han enseñado? Porque algunos lo confunden o confunden la llenura del Espíritu Santo con el recibimiento o el sello del Espíritu Santo. Hermanos, no. El sello del Espíritu Santo se da en el momento de la conversión. La llenura del Espíritu Santo puede darse en otros momentos. Más adelante lo vamos a aclarar, pero no es lo mismo. La llenura del Espíritu Santo tampoco es para adquirir más espíritu, es para que venga más Espíritu Santo a mi vida. De ninguna manera. El Espíritu Santo ya mora en mi vida. La llenura del Espíritu Santo entonces es que yo sea controlado por el Espíritu Santo por la vida que yo llevo de comunión y obediencia a Dios. Tenemos que tener claridad en esos temas, amados hermanos, porque no es lo mismo recibir el Espíritu Santo que la llenura del Espíritu Santo. Hemos considerado ya el concepto bíblico. Vamos a ver un segundo punto acerca de esto, y son las características de la llenura del Espíritu Santo. Es decir, ¿qué es lo que la Biblia, aparte de lo que ya vimos para entender el concepto, está diciendo acerca del Espíritu Santo? Y lo que la Biblia nos está diciendo en primer lugar es que es un mandamiento. Usted puede buscar Efesios 5:18. Y allí el apóstol Pablo, cuando le habla a la iglesia de Éfeso, recuerden hermanos, o recordemos hermanos, que estamos en la sección práctica de esa epístola, el apóstol Pablo les dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Acá el apóstol Pablo está hablando en tiempo presente y está hablando de una forma imperativa, que quiere decir que es una orden, no es una sugerencia. El creyente tiene el deber de ser lleno del Espíritu Santo. Cuando vemos quizás con otras frases lo que quiere decir ser lleno del Espíritu Santo, puede buscar en otras versiones y usted va a encontrar que es seguir siendo llenados del Espíritu Santo o dejarse constantemente llenar del Espíritu Santo. Ese es el deber de todo creyente. Recuerde, hermano, es un mandamiento, no es una sugerencia.
Y ese mandamiento es para la era actual. En el Antiguo Testamento usted nunca va a encontrar un mandamiento donde las personas o los que tienen fe en el Señor estaban siendo mandados de ser llenos por el Espíritu Santo. Era Dios quien decidía, de acuerdo a la vida de obediencia, derramar su Espíritu sobre alguien. Pero para el creyente que ya tiene el sello del Espíritu Santo, está el mandamiento de ser llenos del Espíritu Santo. Ahora, si usted se hiciera la pregunta, hermano y hermana, ¿será que todos los creyentes son llenos del Espíritu Santo? Cuando vemos a un creyente en la vida de un creyente manifestarse las obras de la carne, podemos decir que ese creyente no es lleno del Espíritu Santo. ¿Será culpa de Dios que ese creyente no esté lleno del Espíritu Santo? De ninguna manera, amados hermanos. La culpa no es de Dios. La culpa es del creyente que no se somete a la voluntad de Dios. La culpa es del creyente que no permite que el Espíritu Santo llene su vida y controle su vida. No es culpa de Dios. Entonces, la primera característica de la llenura del Espíritu Santo es que es un mandamiento. Ahora, veamos una segunda característica. Y la segunda característica de la llenura del Espíritu Santo es que se puede repetir. Acá tenemos dos ejemplos. Es decir, está el ejemplo de Hechos 2, capítulo 2, versículo 4, cuando habla de la venida del Espíritu Santo, y la Biblia dice que fueron llenos todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. En ese momento que el Espíritu Santo desciende, llena del Espíritu Santo a aquellos creyentes que estaban en aquel lugar para que ellos hablasen en lenguas, pero eran lenguas entendibles. Vale la pena que hagamos esa aclaración, hermanos. No eran lenguas inentendibles, eran lenguas entendibles para los demás, porque había de muchos lugares en aquel entonces allí y todos lo oían hablar en su propia lengua, dice la palabra de Dios. Pero vemos que los creyentes en ese momento son llenos del Espíritu Santo. Ahora, esos mismos creyentes eran aquellos creyentes que estaban siendo afligidos y siendo intimidados por las autoridades judías y religiosas, como ya vimos en el capítulo 4, versículo 31. Esos mismos creyentes eran los que estaban siendo intimidados, y ahora esos mismos creyentes estaban orando a Dios y pidiendo libertad para predicar su palabra. Esos mismos creyentes estaban ahora pidiendo a Dios que mirara las amenazas de esas autoridades judías y les permitiera a ellos predicar. Pero estos mismos creyentes, dice la palabra, que también fueron llenos del Espíritu Santo. Podríamos utilizar otros ejemplos, hermanos, pero el tiempo se nos iría. Por lo tanto, este ejemplo es suficiente para demostrar que la llenura del Espíritu Santo se puede repetir en la vida de un creyente. Por eso dijimos, no es lo mismo que el sello del Espíritu Santo. No es lo mismo que recibir el Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo es dejarse controlar por el Espíritu Santo a través de una vida de comunión y obediencia a Dios. Ahora, amados hermanos, con esto podemos aclarar y podemos decir entonces que la llenura del Espíritu Santo tampoco es exactamente la madurez espiritual. No la vayamos a confundir con la madurez espiritual, porque la llenura del Espíritu Santo, como vimos en Hechos 9:17, hablando del apóstol Pablo, el apóstol Pablo era recién convertido y estaba lleno del Espíritu Santo. El apóstol Pablo apenas si estaba le habían impuesto las manos por parte de Ananías y él era lleno del Espíritu Santo. Ahora, la madurez espiritual es algo diferente, hermanos. Si bien está relacionada a la llenura del Espíritu Santo, la madurez espiritual se refiere a un creyente que está en constante obediencia a la palabra de Dios, un creyente que está en constante comunión a la palabra de Dios, y podemos entonces decir que es un creyente que está constantemente lleno del Espíritu Santo, y a ese creyente le podemos decir que es alguien maduro
espiritual. Pero la llenura del Espíritu Santo no es exactamente la madurez espiritual. Vale la pena también que hagamos esa aclaración, amados hermanos. Pero acá podemos ver entonces ¿de dónde viene la responsabilidad? Porque la primer característica donde vimos que es un mandato llega a tener una importancia tal. Sed llenos del Espíritu Santo, dice el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. ¿Por qué razón, hermanos? Porque es el creyente, es usted y soy yo, hermano y hermana, los que tenemos la responsabilidad de dejarnos controlar por el Espíritu Santo. Somos nosotros. Dios ya nos ha dado a su Santo Espíritu. Él es el que nos guía, Él es el que nos instruye, Él es el que nos da la capacidad. No somos nosotros, pero depende de nosotros si dejamos controlarnos por el Espíritu Santo. Por eso dijimos, es una responsabilidad que conozcamos estas características, porque hermana y hermano, usted y yo tenemos esa responsabilidad. Cuando descuidamos esta responsabilidad, de allí que haya muchos creyentes con mal testimonio, donde aquellos impíos nos señalen y digan, y aquella persona dice ser creyente y está haciendo esto o aquello, es porque nosotros no dejamos que el Espíritu Santo controle nuestras vidas. Por lo tanto, debemos de ser conscientes en lo siguiente, amados hermanos. La llenura del Espíritu Santo es un mandato que no debe ser descuidado ni desestimado. No lo podemos hacer de menos. Hermanos, todos tenemos la responsabilidad de cumplir con este mandamiento que Dios nos ha dejado. Ahora, ya vimos la definición bíblica, ya vimos las características de la llenura del Espíritu Santo. Ahora entonces, como dice nuestra pregunta, yo ya soy cristiano, ¿y ahora qué? Yo ya sé que por la Biblia tengo el deber de ser lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo lo hago? Esa es otra pregunta que puede surgir, pero es algo que vamos a ver a continuación, amados hermanos. Pero primero reflexionemos en lo siguiente. De forma sincera, hermana y hermano, ¿buscamos ser llenos del Espíritu Santo? ¿Busca usted ser lleno del Espíritu Santo? ¿O somos de aquellos creyentes conformistas que como yo tengo ya asegurada la salvación, pues no tengo el deber de esforzarme un poco por agradar al Señor? Lamentablemente hay muchos que piensan de esa manera, pero esa forma de pensar no es bíblica. La forma bíblica de actuar delante de Dios es buscar la llenura del Espíritu Santo. Y dijimos que la llenura del Espíritu Santo no es exactamente la madurez espiritual, por lo tanto podemos decir que la cantidad de años que usted tenga de ser cristiano no le va a dar la llenura del Espíritu Santo. No es porque usted diga hermana y hermano, y no lo digo con menosprecio, pero no es que usted diga yo ya llevo 30 años de ser cristiano para decir que usted es lleno del Espíritu Santo. De ninguna manera. Podemos tener 50, 60 años de ser cristianos, pero si nosotros no sometemos nuestra vida en comunión y obediencia a Dios, no estaremos experimentando la llenura del Espíritu Santo. Es una responsabilidad grande para todos nosotros los creyentes, ser llenos del Espíritu Santo. Recuerde, no es una sugerencia, es un mandamiento. Y no lo debemos de confundir con el sello del Espíritu Santo. No lo debemos de confundir con la obra que el Espíritu Santo hizo en nosotros el día de nuestra salvación, el día que nos entregamos al Señor. No debemos de confundir la llenura del Espíritu Santo con ello, amados hermanos. El sello del Espíritu es algo que ocurre una sola vez en la vida del creyente. El bautismo en el Espíritu Santo es algo que ocurre una sola vez en la vida del creyente, pero la llenura del Espíritu Santo se puede repetir siempre y cuando el creyente lleve una vida de comunión y obediencia a Dios. Esa es una gran responsabilidad que tenemos. Ahora, ¿qué debemos de hacer para ser llenos del Espíritu Santo? Pues en primer lugar, hermanos, debemos de cumplir las
condiciones que Dios marca en la palabra de Dios. Debemos de cumplir esas condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? La primera condición, no contristar al Espíritu. Usted puede leer, hermana, en Efesios 4:30. El apóstol Pablo le habla a la iglesia y comienza diciéndole desde el versículo 1 que debemos andar como es digno de nuestra vocación con que fuimos llamados. Y en este versículo 30 le dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados el día de la redención. Amados hermanos, ¿qué quiere decir contristar? Estamos hablando entonces, hermanos, de poner triste al Espíritu Santo. ¿Y cómo ponemos triste al Espíritu Santo? Cuando hacemos algo que le desagrada. ¿Qué le desagrada al Espíritu Santo? Todo aquello que no esté en santidad para Dios. Todo aquello que vaya en contra de la voluntad de Dios. Y allí obviamente está el pecado en la vida del creyente. Por lo tanto, el Espíritu Santo se contrista cuando hay pecado sin confesar. Cuando hay pecado sin confesar, amados hermanos. Todo eso no le agrada al Espíritu Santo y eso lo contrista. El Espíritu Santo está en nosotros. El Espíritu Santo nunca va a salir de nuestra vida si somos verdaderos creyentes. Pero si usted y yo hacemos de menos, por ejemplo, aquellas supuestas mentiras piadosas o aquellas supuestas mentiras blancas, estamos contristando al Espíritu Santo. Si yo doy lugar a que en mi corazón haya raíz de amargura, estoy contristando al Espíritu Santo. Si yo en mi corazón siento envidia de mi hermano, estoy contristando al Espíritu Santo. Si yo en mi corazón estoy teniendo malicia y queriendo hacerle mal a mi hermano así de forma hipócrita, poniéndome como que yo lo quisiera mucho, pero realmente a espaldas estoy haciendo algo que le perjudique, estoy contristando al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no deja de morar en el creyente, pero el creyente a través de estas acciones no le está dando libertad al Espíritu Santo para que lo controle, no le está dando libertad al Espíritu Santo para que sea llena la vida de este creyente. Por lo tanto, si contristamos al Espíritu Santo, no vamos a poder ser llenos del Espíritu Santo, amados hermanos. Recordemos cuál es el ministerio del Espíritu Santo. Segunda a los Corintios 3:18 nos lo recuerda. El Espíritu Santo dice, nosotros todos, dice, mirando de cara a cara a descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la imagen como por el Espíritu del Señor. El Señor, es decir, el Espíritu Santo quiere que nosotros seamos como el Señor. Pero si nosotros hacemos cosas que van contrarias a su voluntad, el Espíritu Santo se duele. El Espíritu se entristece porque el Espíritu Santo nos ama. Recordemos que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Cuando hay un creyente que ha fallado delante del Señor y ese creyente no confiesa aquello que tiene dentro de su corazón, no puede ser lleno del Espíritu Santo. Por esa razón hay muchos creyentes que ya no tienen gozo en su vida porque hay algo. Quizás no es aquel pecado de adulterio, pero hay algo en su vida que les está impidiendo aquel gozo y debe ser confesado delante de Dios. Como dice el apóstol Juan, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Amados hermanos, veamos lo que la palabra de Dios dice. No contristemos al Espíritu, porque se contrista cuando hay pecado sin confesar, es decir, pecado que no se reconoce, pecado que no se admite y obviamente pecado del que no se arrepiente, es decir, la persona o el creyente sigue en esa actitud. La segunda condición, no apagar al Espíritu Santo. Acá vamos a ver una relación, pero no exactamente igual con el punto anterior. Y acá lo vamos a ver a través de la primera carta que escribe el apóstol Pablo a los hermanos de Tesalónica.
Ahí el apóstol Pablo en el capítulo 5, versículo 19, dice: no apaguéis al Espíritu. ¿Qué quiere decir apagar? Es limitarlo. ¿Qué quiere decir apagar? Es estorbarlo. Y amados hermanos, la forma en que un creyente va a limitar el trabajo o el ministerio del Espíritu en nuestra vida personal es con una vida de pecado. La forma en que un creyente va a apagar el Espíritu Santo en su vida es cuando le da más importancia a las tradiciones humanas que a la palabra de Dios. Un creyente apaga el Espíritu Santo cuando no busca la unidad, sino que fácilmente se deja llevar por un espíritu divisionista. Ese es un creyente que está apagando el Espíritu Santo. Es un pecado que claramente está en oposición a Dios. Y cuando digo claramente, hermano, es porque lo que contrista al Espíritu Santo principalmente son aquellas cosas que solo el creyente en su corazón sabe que tiene, pero que los demás casi no ven. Cuando digo casi es porque dependiendo de cómo esté, posiblemente lo vean. Pero cuando un creyente apaga el Espíritu es cuando sus obras con claridad están en oposición a Dios. Y ese creyente, sabiendo que está haciendo mal las cosas, es más el orgullo, es más el interés personal antes de la voluntad de Dios lo que antepone en su vida, y por ello le lleva a hacer esas acciones. Obviamente, Dios a cada quien le paga conforme a sus obras, es decir, lo que se siembra se cosecha. El Señor sabrá qué hacer con ese creyente. Si no, no olvidemos lo que 1 Corintios 11, 27 en adelante nos describe. Porque hay muchos creyentes, dice, que están enfermos y muchos duermen porque han deshonrado al Señor. Cuando usted va a Juan capítulo 15 hablando de la vid, allí está hablando de las obras, porque hay obras que van a ser quemadas en el fuego, porque hay creyentes que están en contra de la voluntad de Dios. Por lo tanto, apagar el Espíritu, amados hermanos, es estar en contra de la voluntad de Dios. Hacer algo que vaya en contra de la voluntad de Dios. Y nos podrá extrañar, pero hay creyentes que lo hacen. Por lo menos no sabemos con exactitud si son creyentes verdaderos o no hasta que después manifiestan una actitud de arrepentimiento. Pero eso ya no está en nuestra responsabilidad decidir sí o no, sino que solamente el Señor. Pero hay quienes con una vida de pecado están impidiendo, limitando o estorbando la obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, así se apaga al Espíritu Santo. No permite que cumpla esa obra en su vida. Por lo tanto, hermanos, esa es la forma en que impide ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, para ser llenos del Espíritu Santo debemos cumplir las condiciones. La primera, no contristar al Espíritu. La segunda, no apagar el Espíritu. Y la tercera condición, hermana y hermano, es andar en el Espíritu Santo. Vayamos a Gálatas capítulo 5, versículo 16, y allí vamos a leer, amados hermanos, lo siguiente. Gálatas 5, 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Andar en el Espíritu es otro mandamiento, amados hermanos, cuyo significado es someterse al Espíritu, caminar conforme al Espíritu. Es un mandamiento en tiempo presente y de forma continua. Quiere decir que Dios quiere que no solo por algún momento en que yo me sienta animado ande en el Espíritu, de ninguna manera. Dios quiere que a cada momento, a cada instante de mi vida, yo busque su voluntad, yo haga su voluntad, yo me someta a esa voluntad. Pero es un parámetro, hermano, no personal. No soy yo el que voy a venir a poner la regla o el límite, decir, bueno, la vida cristiana se vive con tal parámetro.
y yo a ese parámetro me voy a someter. De ninguna manera. El nivel de vida espiritual para un creyente está bajo parámetros altos. ¿Sabe por qué? Porque el creyente tiene la responsabilidad de ser semejante a su Señor, que es nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, por eso muchos creyentes dicen: yo no puedo. Porque cuando se nos pide amar a nuestros enemigos, decimos: es que yo no lo puedo perdonar. Lo que me hizo, aquello que me hizo me dañó mucho, yo no lo puedo perdonar. Es que no es nuestra capacidad, hermana y hermano, es el Espíritu Santo trabajando en nosotros. Solo es posible bajo el poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, el creyente se debe someter a la voluntad del Espíritu y entonces le será posible hacer eso. Pero si decimos no podemos y no le damos lugar al Espíritu Santo, entonces de llenura del Espíritu Santo no hay nada en nuestra vida, sino que más bien vamos a estar andando nosotros conforme a las obras de la carne. Solo es posible con el poder del Espíritu Santo. Andar en el Espíritu es cuando se le permite al Espíritu que controle nuestra vida. Ahora, hermanos, consideremos entonces también lo siguiente. ¿En qué podemos resumir las condiciones? Solo se puede ser lleno del Espíritu Santo cumpliendo estas tres condiciones: no contristando al Espíritu, no apagando al Espíritu y andando en el Espíritu. Solo de esa forma podemos ser llenos del Espíritu Santo. Ahora, consideremos rápidamente, hermanos, ¿luchamos nosotros por cumplir las condiciones? Hermanos, ¿luchamos nosotros por cumplir las condiciones para ser llenos del Espíritu Santo? Nuestras acciones son los que lo van a demostrar. Yo puedo decir rápidamente: sí, yo lucho, pero nuestras acciones lo van a demostrar. Si yo lucho por no ser una persona a la que se le conoce como mentirosa, como calumniadora, como aquella persona que habla palabras deshonestas o que habla muchas mentiras para con el prójimo, o que es muy envidioso, o que es muy orgulloso, esa persona que vive de esa manera no puede decir que está luchando por cumplir las condiciones, porque no busca dejar estas obras de la carne. Al contrario, empieza a verlo como algo normal, pero no es eso lo que la Biblia manda. La Biblia nos dice que nos apartemos de todo ello y sigamos la meta de nuestro Señor Jesucristo de ser como Él. Esas acciones claramente van a contristar al Espíritu Santo. Peor aún, cuando algún creyente está en adulterio, fornicación, borracheras u otros pecados claramente que se muestran que van en contra de la voluntad de Dios, claramente este creyente está apagando el Espíritu Santo. Más bien una vida de lucha constante por agradar al Señor, que es donde conocemos nuestras limitaciones, pero sabemos que cada día vamos un paso más y más en nuestro crecimiento, en esa santificación práctica, en esa santificación progresiva. Cada vez vamos creciendo. Ese será un creyente que anda en el Espíritu y por lo tanto será un creyente que puede llegar a ser lleno del Espíritu. Amados hermanos, ¿qué reflejan nuestras acciones? ¿Qué refleja nuestra vida diaria? ¿Qué refleja nuestra forma de ser? La respuesta la tenemos cada uno de nosotros. Vamos a ver la última parte rápidamente, y es que la llenura del Espíritu Santo, hermano y hermana, produce un resultado, y lo vamos a ver rápidamente para que veamos. En primer lugar, aquel creyente que anda en el Espíritu, que no contrista al Espíritu y que no apaga el Espíritu, va a experimentar la santificación progresiva o práctica, es decir, va a ser un creyente que está en constante crecimiento. ¿Hasta dónde? Efesios 4:13 lo dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El apóstol Juan también dice: todo aquel que tiene esa esperanza se purifica a sí mismo porque Él es puro. Un crecimiento gradual, un crecimiento en dirección a Cristo, un crecimiento hacia el Señor, no a ningún hombre.
¿Cuál es otro de los resultados? Es que seremos enseñados por el Espíritu Santo y comprenderemos las verdades espirituales, amados hermanos. El Evangelio según Juan, capítulo 16, versículos 12 al 13 nos dice: aún tengo muchas cosas que deciros, dijo el Señor, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber. Por eso el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, en el capítulo 2, versículos 9 y 10 dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios no las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Un creyente que anda en pecado no podría comprender la palabra de Dios, porque su vida de pecado limita al Espíritu Santo trabajar en su vida. Pero un creyente que está en obediencia y comunión con Dios puede entender las verdades espirituales de la palabra de Dios. También otro de los resultados es que viviríamos la palabra de Dios, amados hermanos. Cumpliríamos el mandamiento de que no vamos a embriagarnos, sino debemos ser llenos del Espíritu Santo, como dice Efesios 5:18, amados hermanos. Nosotros vamos a vivir la palabra de Dios. Filipenses 2:12 dice: por lo tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido en mi presencia, no en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque es Dios el que produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hermano, este pasaje de Filipenses nos está hablando de la santificación práctica. Este pasaje de Filipenses nos está diciendo que el creyente que se somete a la voluntad de Dios será aquel creyente que recibirá de Dios en primer lugar el deseo de servir, y no se va a quedar solo en deseo, sino va a llevar a cabo esa obra de servicio. Cuando un creyente tiene deseos de servir, hermano, no depende de su buen ánimo, qué tan animado sea el hermano, depende de su sometimiento a la palabra de Dios. Es por eso que si usted, hermano o hermana, en esta noche usted va a decir: yo ya no tengo deseo de buscar a Dios, yo ya no tengo deseo de leer la palabra de Dios, yo ya no tengo deseo de ir a los cultos, no tengo deseo de hacer las cosas que manda la Biblia, me falta ese deseo. Y muchos creyentes creen que esa emoción tiene que volver en algún momento por arte de magia para que ellos puedan servir a Dios. No, hermanos. La Biblia dice que si nosotros nos dejamos controlar por el Espíritu Santo, será Dios quien produzca en nosotros el deseo y así como la voluntad de hacer las cosas. Si a usted le falta deseo, significa que no estamos andando en el Espíritu, posiblemente estemos contristando o apagando el Espíritu y por lo tanto no seremos llenos del Espíritu Santo. También vamos a ver que nuestra adoración va a ser acepta delante de Dios. Cuando el apóstol manda que no nos embriaguemos, sino que seamos llenos del Espíritu, en su contexto él está diciendo que debemos de hablar con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando al Señor en nuestros corazones, dando gracias a Dios y Padre, dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué lo podemos hacer con libertad? Porque estamos llenos del Espíritu Santo. ¿Y sabe qué es lo más importante, amados hermanos? Nosotros estaríamos teniendo una comunión plena con Dios. ¿Por qué hablamos de una comunión plena? Porque nos estamos sometiendo a Dios. La comunión va de la mano con la oración, como escuchábamos ayer, esa oración que es importante en la vida del creyente, pero también va de la mano con la meditación de la palabra, una constante comunión con Dios para que lo tengamos una verdadera relación con Dios. Pero la llenura del Espíritu Santo nos lleva a una comunión o relación plena con nuestro Dios, amados hermanos.
Por lo tanto, cada quien debemos buscar la llenura del Espíritu Santo para ser controlados por el Espíritu Santo, cumplir la voluntad de Dios, mis amados hermanos. Y de esa manera vamos a experimentar la manifestación del fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu Santo es el resultado de una vida de obediencia a Dios. El fruto del Espíritu Santo será experimentado plenamente para aquel creyente que es lleno del Espíritu Santo. Por lo tanto, hermano y hermana, vale la pena que seamos llenos para que demos testimonio de este fruto del Espíritu Santo. Ahora, por lo tanto, el resultado de la llenura del Espíritu Santo será una vida controlada por el Espíritu Santo. ¿Experimentamos eso, amados hermanos? En este momento usted y yo estamos experimentando la llenura del Espíritu Santo. Lo sabremos a través de nuestras acciones, a través de la evidencia de si estamos tomando o no posesión de las bendiciones de la bendita palabra de Dios. Todo cristiano debe buscar la llenura del Espíritu Santo para agradar a Dios. Si usted dice, ya soy cristiano, ¿y ahora qué? La responsabilidad, hermano, es que seamos llenos del Espíritu Santo para que agrademos a nuestro Dios. Agradezco al Señor por este tiempo que nos ha concedido y, amados hermanos, que el Señor nos ayude a ser edificados cada vez más a través de su bendita palabra en esta hermosa noche. Los millones que entre las tinieblas viven perdidos sin un Salvador, ¿quién irá a las nuevas proclamando que por Jesús Dios salva al pecador? Todo poder mi Dios me dio y a mis siervos mando yo, id al mundo. Hemos llegado al final de esta meditación, confiando que la palabra de Dios ha sido de bendición para su vida personal. A mí venid, la voz divina llama, clama, venid en nombre de Jesús, para salvarnos de la muerte eterna, su vida en la ofreció en la dura cruz. Todo poder mi Dios me dio, y a mis siervos mando yo, id al mundo y proclamad el Evangelio, y estoy con vosotros siempre. Que venga pronto el día tan glorioso en que los... Lo invitamos a estar atento a nuestras próximas transmisiones, también a compartir nuestro contenido para poder llevar la palabra a más personas. Que Dios los siga bendiciendo. Todo poder mi Dios me dio, y a mis siervos mando yo, id al mundo